Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. En realidad los lentes los ocupo más para ver de lejos, así que no quiero ver tanto. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Una lectura muy conocida por la mayoría de nosotros, o al menos por todos los cristianos debería ser una escritura muy conocida. Capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Y doy tiempo que lo busquen. Si ya lo encontraron, denme un fuerte amén. Amén. Entonces vamos a leerlo. La palabra de nuestro Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me ayudan a leer el versículo 23 todos juntos? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, porque siempre trae algo nuevo, algo fresco a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra vida. Siempre viene a refrescar, Señor, el alma, el corazón del oyente, de aquel que tiene hambre y sed de ti, Padre. Hoy te doy gracias y en el bendito nombre de tu Hijo Jesús te ruego, Padre, que traigas una palabra de aliento, de fortalecimiento, Señor, y que todo lo que salga de esos labios sea para bendecir tu santo nombre, Padre, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Le doy gracias a Dios por este momentito en que estamos aquí. Claramente la Escritura habla de, es una profecía, es algo que se va a cumplir, no es algo ya cumplido, es algo que se llevará a cabo un día. Dice que en aquel día, en el día del Señor, en aquel día en que el Señor llame a juicio, en aquel día en que estemos muchos o todos delante de Él, dice que en aquel día llegarán muchos diciendo, Señor, mira que en tu nombre hice muchos milagros, mira que en tu nombre expulsé los demonios, mira que en tu nombre hice muchas cosas, en tu nombre mucha gente vino a conocerte a ti. Y más sin embargo la Escritura, me voy a enfocar en el verso 23, dice que entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y quiero enfocarme porque esta escritura la hemos escuchado muchas veces y a lo mejor con muy buenos intérpretes de ella. Y sí, habla de aquel día, habla de los falsos cristianos, habla de los falsos hermanos, habla de los falsos creyentes que en aquel día trabajaron arduamente en la obra del Señor en este mundo, pero un día llegarán allá y dirá el Señor, no, es que nunca tuviste una intimidad conmigo, nunca te conocí. Hacías cosas en mi nombre, yo te respaldaba en todo lo que hacías y mucha gente fue sanada, pero quiero decirte que no te conozco. Y es ahí el punto, un rechazo inesperado. Ahí vamos con eso esta noche. Tomaremos los minutos que sean necesarios, pero quiero llevarte a través de la vida de alguien que fue más rechazado que cualquiera de nosotros. Porque si hablamos de rechazo, en este país especialmente, aunque en nuestros países de cada uno de nosotros también, dicen allá, se cuecen habas, o sea, también hay de lo mismo. Pero en este país es muy notorio.
Y el rechazo de muchas formas lo hemos llegado a experimentar la mayoría de nosotros. En un trabajo, en algún lugar por el idioma, en la escuela, en muchas partes. El rechazo se ve, lo vemos a diario. Pero yo quería, o quiero más bien llevarte rápidamente por esos pasajes de alguien que el mundo entero estuvo celebrando, haciendo memoria de una manera o de otra en estos días pasados. Ellos dicen la Semana Santa. Para mí todos los días son santos, no hay una semana más grande que otra, pero ellos dicen los días santos porque celebran, la tradición celebra la dichosa Semana Santa, los días en que se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pero Isaías 53 verso 3 por ahí nos viene a mencionar que despreciado y desechado dentro de los hombres, aquel varón cargó una cruz. Aquel varón fue desechado, fue despreciado. Pero yendo de Isaías hasta al presente, al Nuevo Testamento, hacia el nacimiento de Jesús, vamos a encontrar nosotros que aún desde su nacimiento Él supo lo que era el rechazo. Jesús, cuando nosotros conocemos la historia, podría mencionar en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 13, cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque se había percatado, le habían llegado a sus oídos que había nacido un nuevo rey, había nacido el Salvador, había nacido alguien que le podía quitar el trono. Y entonces manda matar a tantos niños. Y vemos después en la misma historia nosotros que ya siendo él un adulto, ya predicando él, vemos nosotros también que fue despreciado por su propia gente, fue despreciado por su propia familia, fue despreciado por la gente. Dicen que no hay hombre, no hay persona, no hay profeta que sea honrado en su propia tierra. El peor lugar para ser famoso es tu casa. El peor lugar para ser alguien importante es en la casa. Nadie nos quiere reconocer los talentos que llevamos por ahí. Nadie. Y viene la visita y dice: ay, qué rico cocina su esposa. Sí, ¿verdad? No, pues yo ni cuenta me doy, ¿no? Sí te das cuenta, pero no quieres reconocerlo, ¿no? Y así podríamos mencionar muchas cosas. Los jóvenes, qué jóvenes tan bien portados tienes. Pero para el papá y para la mamá nunca alcanza, o sea, nunca va a alcanzar el que eres toda una hija, todo un hijo que se porta bien y que hace sus cosas, sus quehaceres bien, obediente y todo, no. Pero cuando viene alguien de afuera y nota ciertas cosas, te dice: oh, qué jovencito tan amable, tan respetuoso. ¿O será que lo hacen solamente porque hay visita? No, ¿verdad? No, a muchos les nace de corazón, muchos son así, ¿sí? Por eso dice la Escritura que Jesús fue rechazado por su propia gente, porque no querían reconocer que había un profeta dentro de ellos. No querían reconocer que había alguien más grande que un profeta, que era mismo Dios. De tal manera que Jesús sufre el rechazo de muchas maneras. Voy al siguiente pasaje en San Mateo capítulo 26 versículo 56. Todos los discípulos aquel día, cuando van a tomarlo en el huerto de Getsemaní, van para aprender, para tomar a Jesús. En aquel día los discípulos lo dejan solo, cuando unos días anteriores Pedro estaba diciendo: no, Señor, si he de dar mi vida por ti, la voy a dar. Y los demás también asintieron que sí, que ellos harían lo mismo. Y cuando vienen y toman al Señor Jesús, entonces ellos huyen y lo dejan solo.
Entonces, si hay alguien que experimentó el rechazo, fue él. Y es por eso en nuestros servicios, en todas las cosas que hacemos en la iglesia, siempre lo honramos a él. Amén. Siempre lo ponemos a él en alto, porque no podemos poner a nadie más. Los demás solamente estamos tratando de seguir sus pisadas. Amén. Y la escritura menciona que aquel Pedro que le había prometido lo abandonó, pero también dice que Pedro por ahí lo seguía de lejos. Ustedes conocen algunos que buscan a Dios de lejos, de lejecitos. Dice que había otro discípulo que también. Pero bueno, no nos enfoquemos en eso. Dice que aún después, cuando había en aquella fiesta de cada año, acostumbraban soltarles un ladrón o alguien de la cárcel, dejar libre a alguien. Y aún el gobernante de aquel entonces, todavía queriendo dar la oportunidad de que soltaran a Jesús, viene para decirles, y trae a un hombre llamado Barrabás para decirles si a quién querían que soltaran, a Barrabás o a Jesús. Y más sin embargo, la gente prefirió a un ladrón, a un salteador, a un violador, a un hombre malo. Todavía el rechazo. Y bueno, y vamos a terminar ahí en la cruz, ¿no? En la cruz están dos malhechores, uno a su lado izquierdo, otro a su lado derecho, y todavía en ese lugar sigue recibiendo un rechazo aquel hombre que lo insultaba. Pero bien, mi hermano, ¿a qué me lleva todo esto? A que muchas veces el rechazo trae muchas consecuencias. El rechazo que tú has tenido, que yo he tenido, que tú has causado, que yo he causado, consciente o inconscientemente, todos hemos sido verdugos en algún momento, todos hemos sido causantes de causarle un rechazo a alguna persona. Y de igual manera, alguien en la vida en un momento dado nos rechazó de una forma o de otra. La Biblia nos enseña, y voy a llevarte a ese pasaje, si lo pueden poner aquí en la pantalla. Salmo 139, versículo 16. Todos hemos sido rechazados, todos hemos rechazado a alguien, un hijo o una hija. Pero el Salmo 139, versículo 16, si lo leemos rápidamente, el Salmo es un salmo también conocido, muy conocido, pero quiero enfocarme un poquito ahí en esa parte. Salmo 139, y dice así, el Salmo 139, versículo 16. Y dice la escritura, ya lo tengo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Porque habemos personas que a lo mejor creemos que pues nosotros no nos acordamos. Ahí te va una buena. No nos acordamos que fuimos rechazados. Hay personas que nacieron en un hogar con padres muy lindos, padres muy que aman y amaban mucho a sus hijos, que eran casi intachables. Mas sin embargo, la escritura dice que desde mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que un embrión es aún un cuerpo no formado, un cuerpo que aún no tiene forma. Bueno, ahí vamos un poquito más. ¿Cuántas veces la mamá tiene en la familia hay 3 varones, a lo mejor vamos 3 mujeres? Hay 3 mujeres. Y ¿cuántas veces la mamá tiene 3 damitas, 3 mujercitas, y anhela un varón?
¿O cuántas veces ya nació la niña y quieren el niño? ¿O cuántas veces ya llevan 5 niñas y quieren un niño? ¿O cuántas veces tienen el niño y quieren la niña? A mí me tocó escuchar muchas veces del pueblo de donde vengo yo. No sé en tu caso, en tu vida, pero cuando podemos entender que el embrión, esa parte que ya está en el vientre, esa vida que ya está en el vientre de la madre, puede recibir, puede percibir todo lo que a su alrededor pasa, todo lo que escucha, todo lo que hablan. Y aquellas veces que decimos, pues sí, está bien lo que Dios diga, pero si fuera un varoncito, pues estaría súper, ¿no? O si fuera la niña para completar el parecito, sería genial eso. O en algún momento ya teníamos 2 niñas y decimos, bueno, y un niño, y decíamos, para completar la parejita, ¿no? 2 y 2. Pero no nos damos cuenta que desde ese momento, según los estudiosos de esa rama de la biología, muestran que desde ese momento podemos provocar un rechazo al embrión que está dentro, a la vida que se está formando en el vientre de la madre. Y es ahí donde años después crecemos, unos ya bien crecidotes, crecemos y no nos damos cuenta por qué somos medios rebeldes. Otros porque no nos gusta hablar y nos gusta escondernos por ahí. Otros porque sentimos que nosotros no podemos hacer lo que otros sí pueden hacer. Y ahí vienen muchas cosas que son una raíz del rechazo que una vez se sufrió, que una vez se pasó. Me desvié de lo que Jesús pasó, porque quería llevarte a este punto en el cual nosotros muchas veces seguimos actuando en la vida con ese espíritu o esa raíz de espíritu que nos afectó en nuestras vidas y que todavía nos sigue afectando. Y si bien es cierto que hemos llegado a Cristo y estamos en la iglesia y cantamos y participamos y hasta oramos por los demás, y los demás pueden salirle los demonios, los malos espíritus, o que alguien quede sano, pero nosotros muchas veces seguimos igual. Por eso yo decía, un rechazo inesperado, porque a veces hay cosas que nosotros creemos que ya hemos logrado y de repente nos podemos llevar una sorpresa y decimos, ¿ese soy yo? ¿A poco yo soy así? De veras, yo no hago esas cosas. Y voy a llevarlos un poco en esta noche, los voy a llevar un poco por unos pasajes de la Biblia que nos va a llevar a una historia. El tiempo yo entiendo que es corto y voy a leerles algo. Escúchenme esto. El rechazo puede transformarse simbólicamente en una reacción agresiva, defensiva. El dolor del rechazo provoca ira, mayor agresividad, soledad, comportamientos antisociales o de maltrato, convirtiendo la vulnerabilidad en una defensa desproporcionada. Como que ahí está la respuesta a muchas cosas que muchos de nosotros tal vez pasamos. A veces nos quedamos. Te voy a platicar, es un buen lugar para platicar. Te voy a contar una historia de un niño. Ese niño, cuando creció, se hacía muchas preguntas. Y una de las preguntas era, ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me rechazó cuando era un niño? Pero un día entendió la razón. Este niño, tal vez cuando tenía la edad de 4 a 5 años,
su madre con 5 hijos, él siendo el menor. Y su madre, en primer lugar, había sido adoptada, vivía con una familia, hija única porque era hija adoptiva. Creció, y cuando creció a su edad en que se debería de casar, estoy hablando de hace muchos años, pero muchos años, y cuando ella era una jovencita, a un varón, un hombre, no eran novios, se la robó, se la llevó, se casaron, tuvo 5 hijos. Y de estos 5 hijos, entonces después el marido la abandona, y entonces ella queda sola. Y en el campo es difícil que una mujer pueda trabajar para poder sostener una familia. En el pueblo a veces es más fácil. De tal manera que la mujer un día pues decide hacer algo. Y cuando el rechazo ha llegado a su vida, es muy fácil repetir el mismo patrón de lo que se ha vivido, y muchas veces no nos podemos dar cuenta. Entonces la mamá un día va con el niño más pequeño, y con sus tutores de ella, para llevarles, para regalarles aquel pequeño, y va a dejárselos. Pero ese día resulta que se los deja, pero en la casa había un huerto, había una puerta como la que tenemos aquí en la iglesia, donde se puede ver, se puede mirar hacia afuera. Y cuando dejó al niño de 4 o 5 años, y cuando ella salió con los otros niños, el niño viene corriendo, se sube a la puerta llorando para decirle a su mamá que no lo dejara. Su mamá se regresa, lo toma y se lo lleva. Pero después, 3, 4 años después, al final, de todos modos, terminó dejándolo a él y a sus hermanos. Pero me gusta contar esa historia porque no soy el único en la vida. Bueno, eso ya hace 50 y tantos años. Sí, ese soy yo. Pero a lo que voy, de que el rechazo, siempre pensé yo que mi madre no era una buena mujer, pero jamás me fui al árbol genealógico de ella. Jamás pensé que a ella la habían regalado. Jamás pensé que a ella pues había sido una violación. Jamás pensé que su dignidad como mujer, como persona, estaba por los suelos. A ella no le importaba ahora nada, porque el rechazo puede acarrear muchas cosas, desde la agresividad, como el sentir el valor de nuestras vidas, que no valemos para nada, que no somos nada, que nuestra vida no tiene sentido. Yo a veces camino por la vida y veo a hombres más inteligentes, voy a decirlo, que yo, y hombres muy bien parados, hombres a veces con una vida muy bonita, pero los miro tan tirados, los miro tan apenas, que digo, pero ¿qué tiene ese hombre? Gracias a Dios que en mi vida Dios puso a mis tutores, a mis padres, que con amor me ayudaron a salir y a salir y a salir de tanto rechazo que tuve en mi vida. Y pude salir, gracias a Dios. Amén. Pero fue un trabajo tremendo para él. Fue un trabajo que sin Cristo en la vida de él jamás lo hubiera logrado. Y yo entiendo el día de hoy lo que es un rechazo. El día de hoy hay gente aquí en la iglesia que está pasando por un rechazo. Yo lo sé, y no porque alguien me lo platicara. Pero si mi vida no es de un extraterrestre, mi vida es como la tuya, como la historia de muchos de ustedes. Muchos vivimos rechazos de adultos, muchos vivimos rechazos en la pareja, muchos hijos reciben un rechazo de los padres, muchos padres recibimos rechazo en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en el círculo social que tenemos, y a veces hasta en la iglesia, ¿por qué no mencionarlo? Pero
¿Qué hay en todo esto? ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Los tiroteos que ha habido, la mayoría de los tiroteos que ha habido aquí en Texas y en los Estados Unidos, donde jovencitos que sencillamente han tomado un arma y han ido a matar a sus compañeros en la escuela. ¿Cómo se sentían ellos? Dicen, cuando los llevan ante el tribunal y todo, dicen, es que primero les hacen muchos estudios psicológicos para ver cómo estaban ellos. Sí, cómo estaban: abandonados, despreciados, les hacían bullying, les hacían muchas cosas despreciativas para ellos. El dolor de todo eso, nada se justifica. Nada se justifica, pero es importante entender que muchas de las cosas que el cristiano puede estar pasando el día de hoy tiene una raíz, y esa raíz necesita ser removida. Esa raíz necesita ser quitada, mi hermano. Esa raíz necesita ser arrancada de lo más profundo. Cuento la historia bíblica que ya la mayoría conocemos, la historia de José. A mí me impacta esa historia de José el soñador. Los padres de José tenía 17 años. Y cuando José, su padre dice que amaba mucho a José. ¿Y qué provocó eso? Odio en sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban por eso. Pero si eran ya adultos, pues por el rechazo que les estaba dando su padre. Hermanos, si yo el día de hoy o alguien si júntense 5 hermanos, 5 hermanas en cualquier momento, discutan de algo y diga a alguien, yo creo que esto debe de ser así, y el otro diga, no hermano, eso no es así, no juegue. Hermano, hasta el color nos cambia, hermano. Yo ya mejor no opino. Yo ya mejor, ese hermano piensa que lo sabe todo. O esa hermana, ¿quién se cree, no? Es una forma de recibir un rechazo. Y es por eso la iglesia necesita ser sanada. El corazón de nosotros necesita ser sanado, mis hermanos. Amén. Voy rápidamente corriendo en la historia de José. José, sus hermanos lo odian en base a que el padre le muestra tanto amor a él. Entonces los hermanos ahora guardan un rencor. Ahora sus hermanos se la están guardando, como decimos allá para abajo, allá por allá en México o por allá en las familias. Le vamos a guardar esa a José por andar de soñador. Él soñaba que un día él iba a gobernar. Un día él soñaba que él estaría por encima de sus padres, de sus hermanos. Y aunque Dios tenía un plan en medio de todo eso, hay una historia muy hermosa. Se cuenta que José, una vez que su padre lo manda a ver a sus hermanos donde andaban ellos, y cuando lo ven a lo lejos, donde andaban en el campo, sus hermanos dicen, ahora es la oportunidad. Vamos a ver qué tan cierto es el sueño del soñador. A ver dónde quedan sus sueños. ¿Te pareces conocido o que alguna vez escuchaste o alguien pensó eso de ti? Porque las envidias suelen suceder en las familias. Y no hablo de tu familia tal vez carnalmente, hablo de la familia de Dios, hablo de la familia en el trabajo, sí, todo eso sucede. Y dijeron, bueno, vamos a ver dónde quedan sus sueños. Y vienen y lo toman, y ellos querían matarlo. No querían echarlo a un pozo, ellos querían matarlo. De tal manera que no lo hacen porque los hermanos, uno de ellos intervino. Entonces lo mandan a un pozo, ahí lo dejan. Después vienen unos mercaderes que van rumbo a Egipto, y entonces ellos dicen, bueno, no vamos a manchar nuestras manos con sangre de nuestro hermano, vamos a sacarlo, vamos a venderlo. Y lo venden, y de tal manera que ahí se va con un oficial de Egipto, y se va. Y entonces ya vendido él, hermano, ¿tú crees que José no sabía lo que era el rechazo? Vendido, primero lo quieren matar, después hermano, eso dañó el corazón de José. Eso puso a José en una situación complicada.
Y ya la historia la sabemos la mayoría, que José se fue, estuvo trabajando en la casa de Potifar, y luego de ahí resulta que la esposa de Potifar quería que él durmiera con ella, mas sin embargo él se niega. Él amaba a Dios, y a causa de eso la mujer lo acusa con su esposo. Después de ahí lo mandan a la cárcel, cae a la cárcel. Después de pasar un tiempo en la cárcel, sale porque interpreta unos sueños del copero y el panadero. Y ya cuando ha salido, cuando está que interpreta los sueños del rey, que van a venir 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez, y ponen a José como gobernador. Y de tal manera que el tal Josecito de 17 años, han pasado unos años y ahora es el gobernador, ahora es el segundo de aquel reino, ahora es un hombre importante. Y un día, cuando vienen de la tierra, por la escasez que había, cuando vienen de la tierra de Canaán, Jacob manda a sus hijos y les dice: vayan para que traigan el grano, el alimento. Y entonces José ve venir a sus hermanos. Y cuando José ve venir a sus hermanos, algo por dentro tenía que haber estado pasando, como lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando no estamos a gusto con algo, o cuando algo no está en paz, o cuando hay alguien que no nos pasa muy bien, o cuando algo. Y José los ve, y claro, José tenía ganas de decirles que él era, pero José hace una forma para que no darse a conocer. Les vende el grano, lo regresa, de tal manera que él hace unas tretas, voy a decirlo así, unas mañas para engañarlos. Y de tal manera que al final de la historia, él quería saber, él les saca la verdad, los trata de espías, de tal manera que él les saca la información que él deseaba. Información de sus padres y información de su hermano menor Benjamín. De tal manera que ya obtuvo la información. Pues ahora, ¿por qué no les dice: saben qué? Yo soy José, hombre, nada pasa, aquí estoy. No. Ya después de que hace todo esto, después vamos a leer, por favor, en el libro del Génesis, capítulo 45, verso 1. Génesis, primer libro de nuestra Biblia, capítulo 45, verso 1. Génesis capítulo 45, y ahí voy a permitirme leer los primeros versos. Me voy a detener como en el verso 5, y leo así la escritura: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de la presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Pero me gusta la parte esa que dice que José ya no aguantó más, y gritó y lloró, y el pueblo lo escuchó, porque no fue un llanto cualquiera, fue aquel llanto que sale de adentro cuando te atreves a sacar algo que llevas, algo que no quieres soltar, algo que aunque seas el gobernante de lo que quieras ser, pero lo tienes ahí. Y es por eso la escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y no todo el que Dios hace milagros a través de él alcanzará también la salvación. Dice que habrá sorpresas.
¿Por qué? Porque muchas cosas puede hacer el Señor, pero las cosas que nos toca a nosotros ser como cristianos, nadie las va a hacer por nosotros. Por eso a mí me encanta cuando veo hermanos aquí en el altar, allá atrás, donde quiera que sea, levantar sus manos, y muchas veces veo el llanto, veo la expresión del dolor que siente. Yo no sé de qué sea, ni me interesa, pero sé que algo bonito está arrancándose de allá adentro. Sé que algo está pasando. Sé que Dios está trabajando ahí. ¿Tú crees que José no hubiera podido haber, desde la primera ocasión cuando José se entera que sus hermanos, ellos eran, con el poder que él tenía y la capacidad, voy y los agarro y voy a buscar a mi padre y a mi hermano y arreglo el asunto y ya? No, había algo ahí todavía. Había algo dentro de él. Y esas son las cosas, mi hermano, que a veces el sufrir un rechazo en nuestras vidas nos puede llevar a ser personas diferentes, cristianos diferentes, que nos endurecemos, que a veces podemos reaccionar a decir que somos bien humildes porque no queremos hacer algo. Yo he visto mujeres y he visto hombres que tienen la capacidad de hacer muchas cosas para Dios, pero muchas veces no se hacen porque hay un cierto complejo, hay una cierta autoestima que está por los suelos. Está por los suelos. No se sienten dignos. No se sienten dignos de hacer algo porque alguien, consciente o inconscientemente, alguien se encargó de dañarte, de dañarme, de hacer algo. Pero es por eso Jesús, es por eso tenemos la iglesia. El pastor mencionaba el otro día, no hay cosa más importante que la iglesia. Comentábamos nosotros con el grupo del comité, decíamos, es que la iglesia, no es que los hermanos de la iglesia, al menos los miembros, no tenemos otra cosa más importante, otra fiesta más importante, otro lugar más importante que es la iglesia. No lo tenemos. Y si alguien lo tiene, entonces allá están sus preferencias. Pero el lugar más importante es aquí, porque es aquí donde Dios nos va a sanar, es aquí donde Dios nos va a restaurar. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Termino solamente con esto. Jesús no nos rechaza. El rechazo humano no es el rechazo humano, hermano, quiero decirte, no es un obstáculo, sino es una oportunidad para que el poder de Cristo repose y se perfeccione en las personas, en el creyente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. En la debilidad se perfecciona el Señor. Su poder está en aquella debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice el Señor, yo no rechazo a nadie. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Oh Jesús,